Hola, soy Nolan Bueno y les doy la bienvenida a Sala A, el lugar ideal para estar al tanto de lo último en el mundo audiovisual. Aquí encontrarán información exclusiva, noticias y análisis de las películas y festivales que marcan la pauta en nuestra América. Desde la casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano nos sumergimos en las novedades de la pantalla. Esto es Sala A, donde exploramos historias de cine, de la vida y algo más. Adelante, equipo de producción. El octavo Festival Internacional de Cine Juvenil de Shenyang concluyó recientemente en la ciudad de Hangzhou, China. Este evento reunió a más de 100 jóvenes cineastas y expertos de países como Reino Unido, Australia y Japón. Durante el festival se exhibieron 31 películas excepcionales en 5 sesiones temáticas, incluyendo un programa de inmersión en realidad virtual. Los asistentes disfrutaron de foros culturales sobre cinematografía y proyecciones públicas que buscaron motivar a los jóvenes en su carrera. Las secciones temáticas conmemoraron momentos históricos como el 80 aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista y el 250 cumpleaños de Jane Austen. El festival se consolidó como una celebración del teatro joven y del séptimo arte. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 llegó a su fin en España, marcando un escenario de fuertes pronunciamientos políticos. La semana de clausura estuvo dominada por el rechazo de diversas figuras del cine a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. El cineasta Richard Linklater advirtió sobre la supuesta intención de Trump de destruir el séptimo arte y la televisión en su país. Las críticas no solo se centraron en Estados Unidos. Durante la presentación de la película 27 noches, su director condenó los planes del presidente argentino Javier Milei de reducir el financiamiento para el cine y la cultura. El evento también sirvió como una plataforma para reiterar el apoyo a Palestina. Artistas como el actor español Eduard Fernández, galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía, y el director Pedro Almodóvar se unieron para condenar las acciones de Israel en Gaza y exigieron el fin del genocidio. A pesar de un escenario desfavorable para la cultura, la 37ª edición del Festival de la Mujer y el Cine ha comenzado esta semana con un espíritu de resiliencia y compromiso. El evento, que se desarrolla del 24 al 28 de septiembre, ha presentado su programación en 5 sedes de Cava, incluyendo el Centro Cultural Recoleta, Malva y el Centro Cultural 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita. El festival cuenta con un panorama nacional que incluye 22 largometrajes y 33 cortos en competencia, destacando el federalismo como un rasgo distintivo que da voz a realizadoras de diversas provincias. Las organizadoras, lideradas por la directora Ana María Munchnik, celebraron la realización del festival como una victoria en un contexto marcado por las dificultades de producción, distribución y exhibición del cine en Argentina. Entre las novedades de esta edición se encuentra el ciclo Un film ist un film, dedicado a las pioneras del cine francés. Con esta programación, el festival no solo celebra el talento actual, sino que también honra a las figuras que allanaron el camino para las cineastas de hoy. Hacemos una breve pausa, pero no se aparten. A regresar nos acompaña Nayauri Jiménez, quien es guionista y periodista venezolana, que nos acompañará en nuestro segmento de análisis para indagar en el cine histórico de nuestra América. No se lo pierdan. Gracias por estar de vuelta con nosotros. El cine histórico en nuestra América es una herramienta poderosa en la tarea de evaluación del pasado, por estar atravesado por una gran diversidad de discursos sociales, culturales y políticos que afectan nuestra visión del tiempo transcurrido. Vamos a conocer más en el siguiente material.
Uno de los pioneros en el cine histórico de Latinoamérica fue el cineasta italiano nacionalizado en Argentina, Mario Gallo, que en el ejercicio de imitar el film Dard, de origen francés, representó hechos históricos fundamentales para el proceso de independencia de Argentina, como la Revolución de Mayo, el fusilamiento de Rodrigo o la creación del himno. En líneas generales, este género se caracteriza por situar sus historias en un periodo pasado definido. Las tramas pueden basarse en hechos reales o ser ficticios y suelen ser adaptaciones biográficas de personajes históricos, libros o creaciones originales, respetando siempre la verosimilitud. A nivel estético, buscan ser lo más realista posible, por lo que las producciones pueden llegar a considerarse ambiciosas. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de películas europeas y estadounidenses, surgió la época de oro del cine mexicano. Consistió en una derrota comercial del cine hegemónico y una reivindicación del cine mexicano. México sorprendió al público con películas de época que mostraban como eje central historias de amor intensas en contextos históricos crueles. En Cuba, durante la segunda mitad del siglo XX, el cine histórico realizado por Eli Kaik sorprendió al mundo con una visión más crítica, generando incluso opiniones divididas desde el punto de vista político. Por un lado, muchos filmes criticaron el periodo republicano, representándolo como una época desfavorable como Soy Cuba y La Bella de la Alhambra. Por otro lado, un grupo de películas destacó la continuidad y evolución del movimiento independentista cubano, como La Primera Carga al Machete y Elpidio Valdés. En Venezuela, cineastas como Román Chalbaud, Carlos Aspurua y Luis Alberto Lamata destacan en su filmografía películas de época de cine histórico y con estas exploran momentos cruciales del pasado del país, ofreciendo una perspectiva crítica y humana. De este modo, el cine histórico del continente amplía sus horizontes y se complejiza para enfrentar al público a los cimientos de la revolución de las sociedades que lo componen. Pues esta vez nos acompaña la guionista y periodista venezolana Nayauri Jiménez, que formó parte del equipo realizador de Carabobo, la serie de televisión. Hola Nolan, muchísimo gusto de estar aquí. Qué bueno este espacio, celebro este espacio dedicado al cine y al audiovisual, solo por Telesur, ¿no? ¿Qué crees que lo diferencia de este género en otras partes del mundo? ¿Cuál es su principal propósito en nuestra región? Desde los centros hegemónicos del poder nos han contado una versión de nuestra propia historia, pero nosotros no nos hemos contado lo suficiente. Tal vez en Latinoamérica efectivamente hemos hecho muchísimo cine documental, creo yo, pero cine de ficción histórica no hemos hecho aún lo que debemos, y es una tarea pendiente, es un espacio que nos queda en el cuaderno aún por rellenar. ¿Qué tan importante es para los cineastas de nuestra América revisar y cuestionar la historia oficial? ¿Sientes que es una responsabilidad dar voz a los personajes y eventos que a menudo son ignorados en los libros de texto? En nuestro continente tenemos una historia eurocéntrica, cuyo centro son, digamos que, vamos a decirlo entre comillas, los países desarrollados. Es decir, una historia hecha por hombres blancos con recursos, donde la variedad, la diversidad cultural, los colores, los olores, los sabores de nuestras tierras y de nuestros pueblos han sido borrados, edulcorados, silenciados, suavizados, finalmente para controlarnos. Es decir, nos han controlado, nos han fabricado un imaginario que no nos pertenece, donde ellos son el centro. Entonces, bueno, sí, efectivamente, hay una historia, vamos a decirle oficial, pero vamos a llamarla también hegemónica, que sencillamente ha borrado a muchísimos pueblos y muchísimas minorías, y por otro lado se ha apropiado de los símbolos, de las culturas. Es decir, ahorita es muy difícil pensar en México sin pensar en la película de Disney Coco, por ejemplo. O sea, se borraron los símbolos y las imágenes de esa cultura tan rica que es la cultura maya, por ejemplo.
Y Disney es un buen ejemplo de cómo una máquina de procesar símbolos y de apropiarse de las culturas. Así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo se equilibra la fidelidad histórica con la necesidad de crear una narrativa cinematográfica emocionante y convincente? ¿Dónde se traza la línea entre realidad y la ficción? Y hemos abandonado la ficción histórica. O sea, yo creo que en esto hay como varias palabras claves, ¿no? Tenemos la ficción, que es el género de la imaginación, de la creatividad, donde los escenarios y los hechos y los personajes son ficticios, o sea, son imaginados por el autor. Y tenemos los hechos factuales, es decir, aquello que sí supuestamente, porque la verdad no existe, supuestamente pasó. Tenemos el documento, lo real, el hecho. Ahora, podemos unir, yo creo que el cine histórico hace facción, es decir, cosas que de verdad sucedieron, pero la manera de narrarlo, la manera de construir la obra es a través de la ficción, que pudo haber sucedido así. Es decir, tenemos un hecho concreto como es Bolívar redactó la Carta de Jamaica. Ahora te voy a contar esa historia como bien lo hizo el maestro Luis Alberto de la Mata en Bolívar, el hombre de las dificultades. ¿Y cómo te la voy a contar? ¿Cómo camina Bolívar? ¿Cómo se sienta a escribir? ¿En qué escribió la carta? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cómo caminó? ¿Cómo habló? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? Entonces ahí es donde la ficción me va a ayudar a moldear una historia divertida, emocionante, directa, y es tan verdad como la verdad misma. ¿Qué tan difícil es representar estos eventos de manera respetuosa y a la vez cinematográficamente poderosa? En toda obra y en todo momento tenemos que tratar de manera respetuosa absolutamente todo lo que hacemos. Ahora, hay que estar muy conscientes de que todo mensaje es político y todo mensaje tiene un objetivo. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener mucha conciencia, mucho pie en tierra, sobre todo con la seriedad de la investigación. Es decir, todo cine histórico tiene que estar fundamentado en una investigación muy, muy seria y muy consistente, para tener todos los elementos y poder construir una obra de peso real, es decir, que tenga convicción, pero al mismo tiempo tenga asidero histórico. Entonces, bueno, es un trabajo muy serio, cuya base y nervio central está en la investigación de los hechos de una manera muy académica, hasta científica. ¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos y de investigación a recrear una época pasada en nuestra América, considerando a menudo los presupuestos ajustados? Lo fundamental en el cine es el guión. Con un buen guión, uno tiene el 50% del trabajo realizado. Es decir, el guión sigue siendo el corazón de un trabajo audiovisual. Sin eso, no. Y bueno, yo creo que uno no se puede autoponer barreras, uno no se puede autocensurar. Obviamente es un tema complicado, pero que se puede resolver de muchas maneras. Y teniendo un buen guión, ya uno tiene un buen producto que defender. Y si es un buen trabajo, irá derrotando obstáculos. Y menos ahora que las nuevas generaciones tienen acceso a tecnologías mucho más livianas, mucho más portátiles, mucho más potables. Cada vez los aparatos para hacer este tipo de cosas son más pequeños, y con un teléfono tal vez un creador puede, es decir, un verdadero interesado en crear una obra, sea histórica o sea de cualquier otro género, simplemente tiene que tener, digamos que tiene que seguir manteniendo el tornillo flojo, no atornillarse
el tornillo de la cordura, sino que seguir con esa maravillosa terquedad que tienen los creadores de empeñarse en hacer cine, por ejemplo, ¿no? O cualquier obra audiovisual. Es decir, ahorita creo que las fronteras entre cine y los demás formatos es muy delgadita. Así que nada, a escribir, a grabar y a hacer. Obviamente el dinero siempre será un problema, pero no nos podemos parar ahí. Nos vamos a un corte comercial, pero no se muevan. A la vuelta les traemos algunas recomendaciones de obras para ver en casa, cortesía de nuestra invitada Nayauri Jiménez. Regresamos con más de Sala A. Estamos de vuelta en nuestro segmento de recomendaciones y para comenzar nos sigue acompañando nuestra invitada Nayauri Jiménez. Nayauri, cuéntanos, ¿qué documental nos recomiendas para ver en casa? Mira, hay un documental que me encanta que lo disfruté muchísimo, se llama Las salidas por la tiendita, a veces se llama Las salidas por la tiendita y en otras traducciones creo que se llama Las salidas por la tienda. Y es un documental cuyo personaje principal es Bansky, ese clandestino artista plástico de obras fantasmas, ¿no? O sea, que él va regando obras por el mundo y uno no le conoce la cara, uno no sabe quién es. Y es un documental que habla se pregunta qué es arte, qué cosa es comercial, qué cosa no es comercial. La salida es por la tiendita, porque siempre en los museos, la salida de los museos es por la tienda que te vende los objetos que acabas de ver. Qué cosa, que el arte masivo, si eso tiene precio, por qué lo venden. Yo creo que para todo artista es un gran trabajo para ver. Continuamos ahora con las series. Nayauri, ¿qué serie te ha impactado más y cuál nos recomiendas? Bueno, mi serie preferida, la serie que me ha impactado más y que me ha inspirado muchísimo, es El Zorro. Bueno, yo no soy de la generación, yo soy de la generación del Zorro, en blanco y negro, pues. Y yo creo que El Zorro es un excelente ejemplo de una serie histórica, porque históricamente está basada en una investigación muy seria, todo lo que el Zorro representa, sus personajes y los diferentes estratos de la sociedad californiana del siglo XIX, son reales. Es un trabajo muy serio sobre el asunto, El Zorro es obvio que es divertida, interesante, amena, con muchísimo humor, con intriga, con romance, con pasión, con aventura. Entonces, es por eso que el Zorro es definitivamente un sello que marcó toda una generación. Y otra cosa maravillosa que tiene es que uno la vuelve a ver, a pesar de que fue realizada en los años 50, finales de los años 50, sigue teniendo una vigencia encantadora, es decir, no ha perdido brillo, no ha perdido, es absolutamente actual. Y bueno, a las nuevas generaciones se las recomiendo de corazón. Para concluir, nos gustaría que nos recomendaras un largometraje que te haya impactado de una forma especial. ¿Cuál nos sugieres y por qué lo elegiste? Toda la filmografía del maestro Luis Alberto Lamata, a quien le rindo homenaje, mi maestro con el cual trabajé los últimos 4 años y que recientemente, lamentablemente fallecido, una pérdida muy grande para Venezuela.
Toda su filmografía me gusta muchísimo, pero en especial, muy especialmente, la película titulada Taita Bobes es mi película favorita, es cine histórico y es una película de una poesía, lo narra con mucha poesía y mucha magia, y es una película encantadora que me marcó profundamente. Muchas gracias, Nayauri Jiménez, ha sido grato tenerte con nosotros. Ha sido un honor de verdad para mí estar aquí. Y a nuestros espectadores, gracias por acompañarnos hasta este punto. Nos vemos la próxima semana a la misma hora para hablar de más historias del cine, de la vida y algo más. Esto ha sido Sala A, siempre por Telesur.